¿En serio las matemáticas son difíciles? Sí. Calma, calma. Sí, ya dijeron que son difíciles, ya pueden cerrar video, chao, hasta luego. No, cálmense. Voy a explicar por qué son difíciles, así que si me permiten unos minuticos, les explico y... Hola a todos, bienvenidos a John Analiza, un espacio dedicado al análisis y la reflexión de diversos temas. Mi nombre es John Hanner y en esta ocasión vamos a analizar el por qué las matemáticas son difíciles. Para entender el tema de por qué son difíciles, vamos primero a remontarnos a la matemática primitiva con el fin último de hacer entender a todos los que ven este video de que la matemática es intuitiva, es innata. En cada uno de nosotros hay matemática. Entonces imagínate tú la matemática primitiva, el hombre primitivo estaba en un palo de mango por allá y entonces vaya con su poco de mango bajando, entonces cuando él se los va a llevar, entiende la necesidad de saber cuántos mangos hay. Eso, ¿y qué tiene que hacer? Contar. Entonces ya ese proceso de conteo ya implica un grado de matemáticas básicas fundamentales. ¿Listo? Entonces ahí hay matemáticas. Aquí hay un artículo que habla un poco de la prehistoria de la matemática y la mente moderna, lo deja en la descripción si lo quieren leer. Entonces es lo interesante saber que cómo el hombre primitivo ya implementó matemáticas y ellos quizás no sabían qué era matemática como tal. Después de ahí, ¿qué le tocó hacer en matemáticas básicas al hombre primitivo? Sumar y restar, porque él de pronto se lavaron acabando los mangos y se fue, regresó a trabajar para el mango y cogió otros mangos y los fue adicionando. Entonces él sumó los mangos que tenía con los que él recogió y ese proceso es la suma. Después se lo fue comiendo y después dio la necesidad de registrar eso, contabilizarlo, ahí restó. Y esas son las dos operaciones básicas de las matemáticas, la suma y la resta. A partir de ahí, ya después más adelante, ya viene la multiplicación y la división, que pueden ser un poco más sofisticadas para el hombre primitivo, pero siguen siendo operaciones básicas. ¿Listo? Que requieren aprenderte ya unas tablas y eso, eh, pero son fundamentales, ¿sí? Y ahí va creciendo la matemática, va evolucionando la matemática. Fíjense ustedes que si el hombre primitivo sumaba y restaba, ¿cómo es posible que a estos tiempos haya personas que no sepan sumar mentalmente, por ejemplo? 7 y 7. 7 y 7. 7. 14. 14. Eso es muy bien. 14. 14 y llevamos Cato. ¿Cómo la ves? Entonces, uno dice, pero entonces hay predisposición de las matemáticas con unas personas que con otras. O sea, realmente uno nace, hay personas que tienen más capacidad de las matemáticas que otras, no se sabe. Yo podría de pronto referenciar el tema de las inteligencias múltiples, donde pues una persona sabe más matemática que otra porque simplemente nació con eso. Pero no quiere decir que la otra que no sepa matemática, que no se le da tanto, no sepa matemática ni tenga la capacidad de aprender las matemáticas. O sea, ya eso es algo absurdo. Entonces hay que ir cambiando ese chip. Todos podemos aprender matemáticas porque tenemos en nuestra naturaleza las matemáticas como tal, ¿sí? El usarlas, la usamos y no nos damos cuenta a veces. Entonces, en otros artículos científicos, de pronto también está en la descripción, si lo quieren leer, dicen que no resulta tan claro asegurar que la autoconfianza en la propia competencia es un factor predeterminante para el éxito. Yo puedo estar muy confiado, pero de pronto no, tampoco se me da. Pero hay que entender que la ansiedad y el bloqueo mental influyen, y eso es fundamental también. Hay que entender también que las matemáticas es un indicador relevante, o sea, a la hora de medir el rendimiento, ¿sí? Entonces, hay que saber matemáticas, sí o sí, tiene que saber matemáticas. Entonces, el motivo de este video es precisamente para hacerte entender de que déjate de ese cuento que las matemáticas son difíciles y que por eso yo no voy a estudiarlas. Pues hay que aprenderlas, hay que buscarle la caída, como dice uno, ¿sí? La jugada. Entonces, vamos a mirar cuáles son los consejos que te puedo dar para que la puedas entender. Voy a mostrarles unos ejemplos que demuestran lo básico de la matemática y lo que puede llegar a ser complicado en matemática. ¿Listo? Entonces lo vamos a mirarlo por dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 1 lo voy a explicar y se explica solo, y el nivel 2 pues no lo voy a explicar. Aquí es donde vamos a explicar
el por qué son difíciles. Vamos a mirar lo siguiente en pantalla. Aquí tenemos una suma de papayita, ¿verdad? 2 más 3 y que 6. Le cuento. Entonces, aquí tenemos 2 más 3 que 5. Listo, facilito, ¿verdad? Prácticamente todo el mundo sabe sumar. Así que nivel 1, ¿listo? Todo el mundo debe saber esto. Esto es lo básico, lo fundamental. Vamos ahora, este nivel 1 lo vamos a poner un nivel 1.2. O sea, con el mismo suma le vamos a poner un contexto. Y el contexto es el siguiente. Si Juan va a la tienda a comprar dulces y tiene un amigo Pedro que ya tiene 3 dulces, ¿cuántos dulces totales tiene Juan y Pedro? Entonces, fíjense que resolverlo es fácil, pero ya como tal, ya para el tiempo que uno se demora de pronto en contestar, ya requiere unos segundos más que el otro, ¿sí? Que simplemente ponerte 2 más 3. Y aquí requiere tú primero leer el ejercicio, saber de qué se trata y después decir, ah, sí, 2 más 3. Entonces, cuando ya el 2 más 3 está englobado, está contextualizado en un problema, entonces ya puede de pronto, ahí es donde de pronto puede haber el problema o puede haber la dificultad. Y es ahí en donde de pronto muchos no saben, de pronto se quedan ahí. Si no saben o se quedan ahí. Pero no tanto es porque no sepan matemática, no sepan sumar 2 más 3, sino porque a veces esto que está aquí está presentado en un lenguaje más abstracto, ¿sí? Y a veces simplemente es cuestiones de no saber leer, quizás. Muchos que no saben leer. Entonces, pero el saber sumar te va a ayudar a ti a resolver un problema sencillo como este. Vamos a irnos a un nivel 2, pero este nivel 2 yo lo voy a considerar ya un poco más avanzado. Simplemente para mostrarte esa gran brecha que hay entre un tema y otro. Y es el siguiente tema. Este tema que estás viendo en pantalla, este poco de jeroglífico, que quizás para algunos es jeroglífico, otros quizás ya lo han visto, se trata de un concepto matemático llamado la integral definida. Es un proceso muy sencillo que para eso tienes que entender otros conceptos previos. O sea, esto que está aquí es una función, que esto funciona como una máquina que al meter la función aquí la transforma y la integra en otras funciones pequeñas evaluadas en el intervalo a y b y bueno, te lo voy a dejar hasta ahí. En pocas palabras, para tú entender esto al 100% tienes que entender primero qué es una función, qué es una variable, qué es una derivada, qué es una antiderivada, el concepto de integral, reglas de derivación, entre otras cosas. Por ejemplo, si yo te digo, la integral definida sirve para calcular el área bajo las curvas, ¿sí? ¿Las curvas de qué? Las curvas de funciones graficadas en planos cartesianos. Planos cartesianos que en alguna vez en tu vida has visto. Por ejemplo, en pantalla te voy a poner un plano cartesiano sencillo. ¿Listo? ¿Lo has visto, sí o no? Lo has visto. Ese plano cartesiano tiene una figura, una curva que en muchas ocasiones está representado por funciones. Esas funciones pueden ser representaciones matemáticas de lo que sucede en nuestro entorno. Es una gran herramienta de aplicación. Pero resulta que para entenderlo tienes que entender cómo graficas una figura en el plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Tienes que saber muchas cosas. Conclusión. Si no entiendes conceptos previos, si no los tienes claros, se te va a hacer difícil este tema, es más bien imposible. No vas a poder entenderlo y te vas a frustrar y bueno. Y así como te doy esto, hay otro grado de dificultad mayor. Entonces la matemática sí es difícil, tristemente es así, pero por una razón sencilla y es por los conocimientos previos que hay que tener, y que en muchas ocasiones no tenemos. Llegando a este punto del video, miraremos lo siguiente. Si las matemáticas son intuitivas, ¿por qué entonces se les dificulta a unos más que a otros? Precisamente por lo que te acabo de decir. No aprendiste el concepto previo suficiente, no tuviste una buena asesoría, no estudiaste bien por tu parte, no tienes una buena disposición, motivación al tema, obviamente ahí está el error. Llegas hasta allá, llegas hasta por allá y lo que te hace es mandarse las tareas y bueno,
no aprende, y la idea de la matemática es que tú tengas una capacidad de análisis para enfrentar cualquier tipo de problema, no solamente problemas que son hipotéticos y que quizás a veces no están asociados a cosas reales 100%, pero que sí te puede ayudar a ser una persona más analítica, ¿sí? Poder resolver problemas con mucha más soltura. Y aquí con esto concluyo una frase que pues la aprendí de una profesora de matemática, precisamente porque ahora se aplica del colegio. Yo estudié y seguro muchos compañeros están ahí y me van a decir, ay, ahí está clarito. La popular, ya saben ellos allá, como le decíamos la chepcha. Le decíamos la chepcha de grado sexagesimal, y de pronto fueron disminutivo y disminuyendo y dijeron la sexa, la sexagesimal, y después la sexa, y después de la sexa pasó a la chexa y quedó la checha. Eh, de cariño le decíamos así. No sabemos si ella se hubiese molestado. Ya me está viendo aquí, o no sé. Es la meca de la irreverencia. Por lo menos tiene una estudiante pues, ajá, le gustó la matemática y está acá hablando de eso. Ella, volviendo al tema, ella nos decía lo siguiente: lo difícil se hace fácil cuando lo fácil se aprende. Y eso tiene muchas formas de decir, si eso no es de ella, eso es una frase muy antigua, pero es cierto. Si no aprendes lo fácil, ¿cómo vas a aprender lo difícil? O sea, es lo lógico, ¿no? Comienzas aprendiendo los conceptos básicos fundamentales y después vas y aprendes lo que son más complejos, que tienen más dificultad. Si la matemática está quieta, la matemática no se aplica, es una matemática ahí teórica, ¿sí o no? Pero la matemática siempre va a tener una aplicación. La uses tú o no la uses. Porque muchos dicen, yo para qué necesito esto si yo no voy a... La vas a necesitar si la necesitarías. Es como aprender a hablar, o sea, aprender a escribir. Yo no voy a ser escritor de libros, pero necesito escribir. Algo así. Entonces, estimados audientes, eso sería todo en esta ocasión. Gracias por estar aquí en este espacio de John Analiza. Espera el próximo video, que te voy a traer otro tema interesante, igual que esto, incluso más interesante, quizás más interesante que este. Gracias por estar hasta aquí. Dale me gusta si te gustó. Dale, sígueme en las redes sociales como John Analiza, Twitter, Facebook. Y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Bye bye. Sobre la parte. ¿Por qué? Vale. ¿Qué pasa? Vale.